Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sigrid la Altiva. Ella fue una reina escandinava que aparece en las sagas y en las crónicas nórdicas, aunque su verdadero origen es un tanto incierto, siendo una mujer que destacó en su tiempo por ser muy temperamental y altiva, de ahí su apodo, llegando a ser en primeras nupcias reina consorte de Suecia y en segundas nupcias de Dinamarca, Noruega y de Inglaterra. Esta biografía es realizada por petición de Bumbo y de Jesús Ignacio Sánchez. Se duda sobre el verdadero origen de Sigrid, ya que su figura aparece en las distintas sagas y crónicas nórdicas. La versión más detallada que se da sobre Sigrid fue la que escribió el historiador Snorri Sturluson en su saga titulada La Crónica de los Reyes Nórdicos, donde se dice que Sigrid era la hija del poderoso jefe vikingo Skagul Toste, un distinguido y rico caudillo de la provincia sueca de Vestregotia, siendo descrita en esta versión como una joven hermosa, orgullosa, astuta y muy altiva. Existe otra versión sobre el posible origen de Sigrid, que sería relatada por el obispo Dietmaro de Merseburgo, donde se dice que Sigrid era realmente hija del príncipe polaco Miecislao I y de su primera esposa, la princesa Dobrava de Bohemia, aunque en esta versión ella se llamaría Sviatoslava. Otra versión dice que Sigrid en realidad sería una princesa eslava que se llamaba Gunilda de Wendia, quien era la hija del rey de los wendos Burislav. Fuera como fuese su verdadero origen, Sigrid sería entregada en matrimonio al rey sueco Erico el Victorioso, celebrándose su boda hacia el año 980, teniendo para entonces ella unos 12 años de edad en el momento de la unión y él unos 35. Aquel matrimonio sería bastante infeliz debido a que Sigrid tiene una fuerte personalidad y era un tanto complicada, pero aún así el matrimonio llegaría a tener supuestamente 4 hijos en común, aunque se duda de la verdadera existencia de algunos de sus hijos. Tan solo hay constancia de que los monarcas sí tuvieron un hijo varón llamado Olaf Hedkunun. El rey Erico se mostraría realmente cansado de su esposa, ya que el matrimonio solía discutir bastante a menudo. Por esta razón, tras llevar 5 años como casados, el monarca sueco decidió separarse de su mujer, entregándola como compensación la región escandinava de Gotia, un territorio que gobernaría conjuntamente junto a su hijo menor, Emund, aunque distintos historiadores dudan si este hijo suyo llegó a existir realmente. En el año 995 falleció el rey Erico, recibiendo así Sigrid más propiedades y tierras como viuda del monarca sueco, mostrándose muy orgullosa de ser una rica y poderosa viuda, además de que era la madre del nuevo rey de Suecia, debido a que su hijo Olaf se sentó en el trono tras producirse la muerte de su progenitor. Ante su riqueza y buena posición, la reina madre recibió numerosas propuestas matrimoniales por parte de una serie de hombres a los que ella llamaba reyezuelos, los cuales eran gobernantes de una serie de territorios de poca importancia, sintiéndose incluso superior a todos ellos. Pese a tener muchos pretendientes, había 2 de ellos que eran demasiado persistentes. Uno sería el caudillo vikingo Harald Grenske, quien sería el padre del futuro rey de Noruega, Olaf II el Santo. Este hombre visitó en distintas ocasiones a Sigrid para cortejarla y pedirla matrimonio,
Incluso, en una ocasión, la reina madre tuvo la oportunidad de conversar con dicho caudillo en sus estancias privadas, donde Sigrid no hacía más que comparar sus dominios suecos con los noruegos, considerándolos inferiores, algo que molestó bastante a Harald, quien abandonó las estancias de la reina madre. Pese a las tensiones que se vivieron entre Sigrid y el caudillo noruego, Harald Grenske regresó más tarde a la corte de la reina madre para pedir de nuevo su mano en matrimonio, pero Sigrid le echaría en cara de que éste ya se encontraba casado con una mujer llamada Asta Ubrensdatter. Pero Harald estaba dispuesto a divorciarse de su mujer para contraer aquel nuevo casamiento, asegurando que Asta, pese a ser una buena esposa, no tenía rango suficiente como para ser su esposa. En cambio, Sigrid era la mujer ideal para él, al ser más poderosa y noble que Asta. Tras producirse aquel encuentro, Harald Grenske se presentó de nuevo ante Sigrid para seguir insistiendo sobre su propuesta matrimonial, pero a su llegada se encontró con otro de los pretendientes más insistentes, el príncipe ruso Visebold. Pese a que ambos hombres ambicionaban el casarse con la misma mujer, ambos compartieron estancias y bebieron juntos sin sospechar en ningún momento del triste final que se les avecinaba, ya que al estar cansada de ambos pretendientes tan pesados e insistentes, Sigrid ordenó quemar la estructura de madera donde se encontraban sus dos pretendientes junto a sus sirvientes y acompañantes, ordenando incluso a sus hombres que diesen muerte a cualquiera que intentase escapar de las llamas, siendo así quemados vivos sus dos pretendientes, mientras la reina madre aseguraba que esto le serviría de advertencia a cualquier reyezuelo que quisiese pedir su mano en matrimonio. Tras acabar con sus principales pretendientes, Sigrid empezó a ser pretendida por el rey Olaf I de Noruega, un casamiento que sí pareció agradar a la reina madre, debido a que aquel monarca noruego sí estaría a su altura, aceptando así de buen agrado su propuesta matrimonial. Para sellar aquel trato, el rey Olaf envió un anillo de oro a Sigrid como muestra de su compromiso, pero ella pronto se daría cuenta de que aquel anillo era falso y que estaba hecho de latón bañado en oro, algo que ocasionó que la reina madre empezase a desconfiar de su pretendiente. Poco después, ambos prometidos se verían por primera vez, pero aquel encuentro no salió como ellos esperaban, debido a que Sigrid no tardó mucho en echarle en cara a su prometido el que la había engañado con el anillo y que ya no confiaba en él. En cambio, el rey Olaf le comentó a su prometida que para poder celebrar su boda, ésta tenía que abrazar el cristianismo, pero ella se negó en rotundo, enzarzándose así ambos prometidos en una gran discusión, donde el rey Olaf, bastante molesto con Sigrid, la bofeteó en la cara con un guante, algo que ocasionó que la reina madre pronunciase estas palabras: «Esto te costará la vida». Finalmente, ambos prometidos acabarían rompiendo su compromiso y se convirtieron en enemigos, llegándose a odiar profundamente. Según cuentan algunas crónicas, movida por la sed de venganza y por el odio que sentía hacia el rey Olaf, Sigrid decidió casarse con el rey Sven I de Dinamarca, quien también era un gran enemigo de dicho rey noruego, siendo su unión tan solo ideada para aliarse contra el enemigo que ambos tenían en común, convirtiéndose así en reina consorte de Dinamarca. Tras establecer esta unión entre los reinos de Suecia y de Dinamarca, ambos aliados le declararon la guerra al rey Olaf, librándose así hacia el año 1000 la batalla de Svolder, donde dicho monarca noruego acabaría falleciendo tras saltar supuestamente a las aguas del mar Báltico, al ver cómo su flota era aniquilada, aunque según cuenta una leyenda,
Olaf habría conseguido sobrevivir a aquella batalla naval y se alejó con su barco, conocido como la Serpiente Larga, desapareciendo así en el horizonte, algo que ocasionó que nunca más se volviese a saber de él. La muerte de su enemigo permitió a su marido el convertirse en el nuevo rey de Noruega, convirtiéndose por ello Sigrid en la nueva reina consorte de dicho reino. Posteriormente se convertiría en reina consorte de Inglaterra, tras convertirse su marido Sven en rey de dicho reino, pero su reinado sería muy breve, debido a que su marido falleció tan solo 6 semanas después de sentarse en el trono inglés. De su unión con el rey Sven I de Dinamarca nacieron 5 hijos, 3 hijas, entre las cuales se destaca a su hija Estrid, quien llegó a ser duquesa consorte de Normandía y reina honoraria de Dinamarca, y 2 hijos varones, Harald, quien llegó a ser rey de Dinamarca bajo el nombre de Harald II, y Canuto, quien fue rey de Dinamarca y de Inglaterra, siendo conocido como Canuto el Grande. Tras producirse la derrota del rey Olaf I de Noruega, el rastro de Sigrid desaparece de la historia, siendo tan solo mencionada en algunas crónicas o sagas posteriores, donde se destaca su carácter complicado y su gran orgullo, además de que en algunas crónicas también mencionan que ella era una reina muy sabia, destacando especialmente por haber profetizado la muerte del rey Olaf I de Noruega. Se desconoce cuándo y cómo falleció Sigrid, aunque se cree que pudo haber fallecido en el año 1016, muriendo tan solo 2 años después que su marido Sven, además de que se desconoce dónde pueden descansar sus restos mortales. Sigrid es un personaje un tanto desconocido y misterioso de las crónicas nórdicas, siendo más bien vista como una reina de leyenda y ficticia, debido a que algunos historiadores dudan si realmente llegó a existir en algún momento, dudándose incluso sobre la existencia de algunos de sus hijos. Hay distintas versiones sobre cuál era su verdadero origen, aunque esto nunca se sabrá a ciencia cierta, debido a que cada crónica nórdica menciona un origen distinto. Independientemente de su origen o si existió en realidad, Sigrid pasó a la historia como una mujer muy temperamental y orgullosa, haciéndose notar en una época donde los hombres dominaban el mundo, convirtiéndose en una mujer muy pretendida, pero a la vez temida, que logró tener una posición dominante desde la cual buscar venganza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sigrid la Altiva. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Bumbo y a Jesús Ignacio Sánchez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que hayan sido conocidas por ser muy temperamentales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.